personas que nos acompañan. Estamos acá congregados para dar la bienvenida a nuestra invitada, que es la historiadora Elena Salamanca. Elena Salamanca es una colaboradora del MUPI y nosotros tenemos una historia de colaboración muy interesante con el Museo de la Palabra y de la Imagen de El Salvador. Yo quiero presentarles a mi colega Teresa Polk, quien es la persona que se encabeza los esfuerzos de colaboración y de programas digitales de Lila Benson, y quiero pedirle que ella nos cuente de esa historia de colaboración. Teresa. Pues muchísimas gracias, Paloma. Como Teresa, dicen, te escuchamos. ¿no me escucho? Sí. Entonces, muchísimas gracias, Paloma, y muy buenas tardes a todos y todos. Como dice Paloma, mi nombre es Teresa Polk y yo soy la coordinadora de iniciativas digitales y archivista de colecciones postcustodiales aquí en Lila Benson, estudios y colecciones latinoamericanos. Como parte de nuestro trabajo postcustodial y también nuestro enfoque en derechos humanos, hemos tenido el gran honor de colaborar con el Museo de la Palabra y la Imagen, conocido como MUPI, desde más que una década. El Museo de la Palabra y la Imagen es una iniciativa ciudadana fundada en 96, dedicada a la investigación, rescate, preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de El Salvador. Su programa educativo impulsa procesos relacionados con la memoria histórica, derechos humanos y cultura de paz, creando espacios de reflexión sobre los problemas que enfrenta la sociedad salvadoreña. Nuestro trabajo colaborativo se ha enfocado en la preservación digital y el acceso en línea de archivos vulnerables, incluyendo las colecciones Radio Venceremos y Tejiendo la Memoria, que se encuentra ahora en la plataforma Human Rights Documentation Initiative. También con el apoyo de la Fundación Mellon, hemos trabajado la colección Conflicto Armado, incluyendo afiches y publicaciones producidos durante la Guerra Civil, y también la colección Bordadoras de Memorias, que incluye bordados realizados por mujeres salvadoreñas exiliadas en los refugios de las Naciones Unidas durante el conflicto armado. Estas colecciones ahora se encuentran en línea en el sitio Latin American Digital Initiatives, LADI. Bueno, esperamos seguir colaborando en proyectos futuros con MUPI, pero mientras estoy muy emocionada de darle la bienvenida hoy a la colega Elena Salamanca y escuchar sobre el nuevo proyecto de libro de MUPI. Muchísimas gracias y bienvenida, Elena. Elena, también quiero darte la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Elena Salamanca es historiadora y escritora. Es candidata al doctorado en Historia en el Colegio de México. Ella ha sido profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y de la Universidad Iberoamericana León. Estudia las relaciones entre exilio y ciudadanía, género y memoria en el marco de las relaciones México-Centroamérica, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Ella se encuentra estos días en Austin a través de nuestro programa de estancias cortas para realizar la investigación Redes sufragistas y feministas entre Centroamérica y México en los años 1900 al 1947, usando los fabulosos recursos de la Biblioteca Benson. Actualmente ella es colaboradora e investigadora del Museo de la Palabra y la Imagen MUPI en El Salvador, y hoy nos presenta el libro Escible, escrito por la sufragista y feminista salvadoreña Prudencia Ayala. Elena, por favor, cuéntanos de tu trabajo. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, Teresa. Quiero agradecer a la Biblioteca Benson por permitirme venir a hacer una estancia corta de investigación. Y también al Museo de la Palabra y la Imagen por solicitar que pudiéramos presentar este libro, que es la publicación más reciente
del museo en colaboración con la editorial salvadoreña Amate Voz. Muchísimas gracias también a Teresa por acompañarme y hacer visibles como estos vínculos, estas relaciones que el museo tiene con la Biblioteca Benson, recursos que también he utilizado como estudiante y como investigadora. Cuando no he podido ir a El Salvador, pues he podido utilizar los recursos de la biblioteca. Quisiera poder compartir, si puedo tener un poco de permiso para compartir pantalla. Voy a presentar este libro que fue lanzado en agosto de este año. Es un libro escrito en 1919 que circuló en El Salvador en enero de 1920 y fue encontrado hasta el año pasado en la Biblioteca César Brañas de Guatemala por el investigador Luis Melgar Brizuela y el editor Miguel Ángel Chinchilla. Ellos tienen unos textos también que acompañan la edición. Esta edición, que fue curada por el MUPI, contiene 4 textos que acompañan de una forma un poco crítica y contextualizante en la escritura de Prudencia Ayala, que es una sufragista salvadoreña, feminista y activista de la Unión Centroamericana de inicios de siglo. Y antes de entrar a la presentación, quisiera leer parte del texto de Carlos Enrique Consalvi, que es el director del Museo de la Palabra y la Imagen, en el que él cuenta cómo es que Prudencia Ayala llegó al archivo del MUPI, ya que como comentó Teresa en su introducción, el museo es una iniciativa ciudadana de la primera etapa de la posguerra en El Salvador, fundado como 5 años, fundado pocos años después de la firma de los acuerdos de paz de 1992. Entonces quisiera leerles unos párrafos del texto de Carlos Enrique Consalvi, conocido como Santiago. Finalizada la guerra civil en El Salvador, al intentar dedicarnos a explorar los sucesos y personajes invisibilizados por la historia oficial, nos encontramos con archivos y bibliotecas en deplorable estado, desorganizados y diezmados. En Santa Tecla, en la vetusta casona de la Biblioteca Manuel Gallardo, aún sobrevivía una fuente importante de documentación histórica. Allí encontré un libro, Amores de Loca, escrito por Prudencia Ayala, sobre la cual no encontré mayores datos biográficos. En diciembre de 1996, en la desaparecida Feria Internacional, realizamos la primera exposición del Museo de la Palabra y la Imagen. Allí colocamos una sala sobre literatura con una sencilla referencia a Prudencia Ayala, citándola como una escritora salvadoreña sin agregar mayores detalles. La exposición estaba repleta de la multitud que visitaba la feria cuando de pronto escuchamos la emocionada voz de un anciano. Mi madre, aquí está mi madre. Sorprendidos nos aproximamos para conocer el motivo de tal conmoción. Frente a la pequeña foto de Prudencia Ayala, un anciano la contemplaba. Se trataba de Ángel Antonio Barra Ayala, hijo de Prudencia Ayala, emocionado al ver el nombre de su madre luego de décadas de olvido, estigmatizada por los diarios de los años 30 como La Loca, objeto de burlas por su triple condición de mujer, madre soltera e indígena. Don Ángel me comentó sobre la existencia de un archivo de documentos que su madre había legado a sus descendientes y me prometió que podría verlos luego de las fiestas navideñas. Una semana después de esta anécdota, don Ángel falleció el 9 de septiembre de 1996. Bueno, a pesar del fallecimiento de don Ángel Barra Ayala, Santiago pudo entrar en contacto con el ingeniero Francisco Antonio Menéndez, quien le permitió tener acceso a la colección. Es así como el MUPI abrió el Fondo Prudencia Ayala con fotocopias y originales
de la prensa y de los manuscritos de Prudencia Ayala, además de un archivo fotográfico bastante rico e interesante en el que se pueden constatar la actividad sufragista de Prudencia Ayala, acompañada a veces también por su hija Juana, que ella fue una madre muy joven, madre de Juana, pues casi que en su adolescencia. Entonces, siendo pues Juana ya una adolescente y una adulta, acompañó a Prudencia también en las aventuras sufragistas, como suele llamarla Santiago. Aparte de este texto, está el texto de Miguel Ángel Chinchilla, que intenta situar un poco en el contexto centroamericano y un poco global también la escritura de Prudencia, y el texto del académico Luis Melgar Brizuela, quien intenta hacer, bueno, no quien intenta, sino quien hace las preguntas si son esibles, es decir, merecen decirse los valores literarios de esta crónica de viaje. Esible significa lo que debe saberse, lo que debe decirse, y el nombre completo del libro es Aventuras de un viaje a Guatemala. Yo lo que voy a compartir ahora con ustedes es lo que yo hice en este libro, es decir, el texto que preparé para situar un poco la escritura de Prudencia Ayala, porque en la historiografía salvadoreña, Prudencia Ayala ha sido estudiada a partir de su intención para postularse como candidata a la presidencia en las elecciones de 1931 y su activismo en 1930, y precisamente mientras ella estaba intentando ser reconocida como ciudadana bajo todos los medios y todas las herramientas con las que contaba como salvadoreña, la prensa la atacó, como comenta Santiago en su texto, la atacaron porque era imposible pensar que una mujer pudiera postularse a la presidencia de la República. Sin embargo, el activismo político de Prudencia es anterior y es bastante amplio y tiene varios elementos que voy a compartir con ustedes, y por tanto decidí trabajar un poco cómo se habían articulado las redes feministas centroamericanas antes de la fugaz República Federal de 1921, que es como se llama este contexto, este texto. La República Federal de 1921 fue un esfuerzo iniciado en 1917 en el contexto de la Primera Guerra Mundial para reunificar la Federación Centroamericana, para revivir la estructura de República Federal de las 5 repúblicas de la Centroamérica histórica, que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Finalmente, después de varias negociaciones en 1920 y una asamblea constituyente realizada en Tegucigalpa en 1921, se creó la Carta Magna de la República Federal de Centroamérica, que entraría en vigencia a partir de septiembre. Sin embargo, en enero de 1922 la República ya estaba disuelta por diversas razones que podríamos hablar al finalizar esta presentación. Bueno, como les comentaba, Esible es un texto escrito en 1919 que Prudencia Ayala hizo circular en 1920, como ella misma publicará luego, que fue encontrado el año pasado en Guatemala en otro texto. Entonces, lo que a mí me gusta destacar de la escritura de Prudencia Ayala es que ella tiene unas estrategias bastante interesantes para que en su libro publicado en 1925 y en su libro publicado en 1928 sepamos de Esible, porque al ser un folleto, supongo yo que circuló bastante rápido, se agotó, pero para ella era importante situar su lucha unionista y en esa lucha situar esta trayectoria que la llevó hasta Guatemala, donde fue puesta en prisión durante alrededor de 2 meses y luego fue deportada a El Salvador. Entonces, lo que estoy compartiendo ahorita es la portada del libro, donde fue encontrada la edición de Esible, que ahora se republicó casi en su centenario. Este libro es Payaso Literario en Combate, que fue publicado por Prudencia Ayala en 1928 en la imprenta Arévalo. Dentro de este libro, Prudencia entabla un diálogo, una conversación con un payaso y le va contando su trayectoria intelectual, su genealogía, sobre sus temas de escritura,
y las controversias en las que ha participado hasta ese momento, porque es una activa unionista, solicitante del derecho al sufragio desde antes de la escritura de Sible, y decide publicar, porque Payaso le pregunta sobre su prisión en Guatemala, decide republicar en 1928 este texto. Entonces, Sible abarca unas páginas del libro Payaso literario en combate, y este texto no estaba en El Salvador, sino que se encontró en Guatemala. Y esta es la portada de Sible que Prudencia decidió incluir en Payaso Literario, ¿no? Entonces, es como si fuera un libro facticio del siglo XVIII en el que se cosen varios libros, así es la composición de Payaso Literario, y entre los libros que están... bueno, ya no, en este caso no serían cosidos, ¿no? Pero entre los libros que están incluidos para armar este libro mayor se encuentra Sible. Este es el inicio de Sible incluido en Payaso, y este es un retrato de Prudencia Ayala en el que ella dice que pensar es mi recreo sobre el hecho duro. Este mismo retrato está incluido en su libro Inmortal Amores de Loca. Y también en Inmortal Amores de Loca, que es un libro publicado en 1925, Prudencia nos da pistas sobre ese libro pasado que es Sible, que finalmente decide publicar en el 28. En Inmortal Amores de Loca, dedica un poema a una poetisa nicaragüense, que es este texto que ustedes están viendo acá, y publica un poema y una nota. El poema El Rey Herodes es un poema dedicado al presidente Manuel Estrada Cabrera, que era el presidente de Guatemala en 1919, y es el presidente que, según Prudencia narra, dio la orden de su aprehensión por dedicarse a actividad política unionista. Y ella cuenta que fueron deportadas en el vapor San Juan en noviembre de 1919, y que estuvo en la cárcel de Santa Teresa, que es la cárcel de Ciudad de Guatemala, junto a la poetisa nicaragüense Rosa Amelia Guzmán. Bueno, aquí mismo ella también da datos de este folleto que circuló en enero del 20. Entonces, para mí es muy interesante cómo ella siempre está teniendo en mente que Sible tiene que volver a leerse, y que es importante para ella volver a ese momento de actividad política. Bueno, para las personas que nos acompañan, Prudencia Ayala es un personaje bastante referencial en El Salvador y en Centroamérica sobre la lucha sufragista. Sin embargo, bueno, en otros espacios no es totalmente conocida, porque como plantea el MUPI, pues el MUPI hizo su acervo, logró crear su acervo hace 20, 30 años. Anteriormente había estado, ni siquiera aparece como autora, digamos, en algunos repertorios, antologías de poesías o libros de literatura. Ella nació en 1885 y murió en 1933, y aunque tuvo educación primaria privada, no siguió sus estudios. Entonces ella se consideraba autodidáctica. Fue escritora y costurera, y tuvo revelaciones místicas que publicó a partir de 1998 en el Diario de Occidente en Santa Ana. Entonces fue llamada la Sibila Santaneca. Algo muy importante sobre las ideas políticas de Prudencia Ayala es que también sus ideas espirituales con relación a la predicción, la adivinación, el hipnotismo y el trance para la escritura posterior, es que son ideas alrededor del tema político. Ella nunca predijo un evento climático, por ejemplo, nunca predijo un terremoto, no predijo algunas tormentas o inundaciones, que hay registradas erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos en el periodo en el que ella escribía y publicaba sus predicciones,
pero no se dedicó a eso. Todas sus predicciones fueron totalmente políticas. Por tanto, yo considero que las ideas espirituales de Prudencia Ayala también deberían ser consideradas como ideas políticas en un periodo en el que el mediunismo y la adivinación tenía apertura entre ciertos grupos intelectuales, no solo en Centroamérica, sino también conexiones en América del Sur, conexiones también en Inglaterra y otros países de Europa. Prudencia estuvo afiliada al Partido Unionista Centroamericano PUCA, que fue fundado por el nicaragüense Salvador Mendieta en Guatemala, y en 1919 fue encarcelada en Guatemala, y luego en 1920 fue encarcelada en Atiquizaya. Y en 1921, en el Encuentro Nacional Unionista, fue invitada por los estudiantes a ofrecer una conferencia sobre el sufragio femenino, sobre el sufragio de las mujeres. Entre 1923 y 29, ella siguió publicando libros y artículos en diversos medios en El Salvador, Guatemala y Honduras, y en el 30 ella decidió postularse a la presidencia de El Salvador y solicitó al Congreso que aprobara su candidatura, pensando que la Constitución de El Salvador hablaba de la ciudadanía como una pluralidad, los salvadoreños, en la que no había distinción de género, por tanto no había que hacer una exclusión de las mujeres. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada, a pesar de que la Corte de Justicia estaba a favor. Hubo una discusión bastante amplia. El Congreso le negó el derecho a inscribirse para competir en la elección presidencial, y los siguientes 5 años de su vida se dedicó a hacer predicciones y mediunismos en un hotel en El Salvador, donde tenía un despacho, y murió en 1936. De su amiga, de su acompañante, hay lamentablemente poca información. Traje un poema de ella porque no he podido encontrar fotos, aunque me falta revisar algunos documentos aquí en la biblioteca Benson, donde espero, ojalá pudiera encontrar alguna fotografía o bueno, algunas otras referencias a Rosamelia Guzmán, que fue una nicaragüense que muy temprano se mudó a El Salvador, donde falleció en 1969, y bueno, su primer libro, o el libro que tenemos localizados hasta ahora, publicado por Rosamelia Guzmán, fue publicado en 1917 en la ciudad de Santa Ana, que es la ciudad donde vivía Prudencia Ayala. Durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez de 1931 al 44, ella fue una activista por los derechos de las mujeres, y en 1945 fundó el periódico Tribuna Femenina junto a otras activistas que se habían juntado en la Asociación de Mujeres Democráticas de El Salvador. En el 50 participó en las sesiones de la Asamblea Constituyente, bueno, desde afuera, ¿no? Como activista, y en esa constituyente las mujeres salvadoreñas alcanzaron la ciudadanía y el derecho al sufragio y a ser elegidas en cargos públicos. En 1956 fue una de las primeras 3 mujeres diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador, junto a María Isabel Rodríguez y Blanca Ábalos de Méndez. Y fue, bueno, esta es la referencia más común que suele hacerse sobre Rosamelia Guzmán. Ella fue la segunda esposa del expresidente Arturo Araujo, que fue presidente de El Salvador del 11 de marzo al 2 de diciembre de 1931, y que fue derrocado por un golpe de Estado del ejército dirigido por el general Maximiliano Hernández Martínez. Esta es la ruta. En el libro ustedes van a encontrar cómo el museo intentó como recrear la ruta que Prudencia cuenta. Para mí es algo muy importante que en el libro Prudencia evidencia también que los hombres y las mujeres que se las encuentran en el camino insisten mucho en que están viajando solas, y son 2 mujeres, y nosotras sabemos que en el 2016 se hizo muy famoso el hashtag Viajo Sola, después del feminicidio de unas amigas argentinas que estaban de viaje solas, no estaban acompañadas, pero para la sociedad patriarcal en la que aún vivimos, estaban solas. Entonces me parece muy interesante cómo también a lo largo del libro nos vamos dando cuenta de que a las personas les parece muy extraño que estas 2 mujeres viajen solas. Son mujeres de 35 años, pero de todos modos les parece muy raro y viajan a caballo. El contexto de Cible es el contexto de la diseminación
de las ideas de la posibilidad de volver a unir la República de Centroamérica. Como les comentaba, desde 1917 existía este proyecto presentado por el presidente Jorge Bertrán de Honduras, que fue como, ¿cómo decir? Tuvo apertura de los demás gobiernos, ¿verdad? Y entonces ese es en la cúpula del poder, pero en la cúpula popular, en la de los sectores estudiantiles y obreros, también había un gran activismo por reunificar la república, sobre todo en el contexto de la guerra, porque había como mucho temor de qué iba a pasar con Centroamérica después de la guerra, porque ha sido un espacio de disputa geopolítica, ¿verdad? Por su posición geoestratégica entre los dos océanos y las dos masas continentales, es un puente continental. Entonces, Escible es una crónica de viajes de Prudencia y su amiga Rosa Amelia Guzmán. Ellas están planificando este viaje para conocer la situación moral de las hijas del Istmo. Y aquí hay un diálogo que ustedes van a encontrar en el libro, que ellas están conversando mientras están arreglando sus maletas juntas. Pensando en la importancia que es conocer el activismo unionista de las mujeres guatemaltecas. Sin embargo, la frase de las hijas del Istmo es muy significativa porque en realidad las mujeres solo podían ser hijas, estaban subalternas en todas las constituciones de los 5 países, que eran constituciones del siglo XIX, constituciones en el contexto de las reformas liberales, que esto es a partir de 1871, pero estaban sujetas a los hombres de su familia, ya fuera el padre, el esposo o el hermano, ¿verdad? Entonces, básicamente sí eran hijas. No tenían mayor agencia, y en el viaje de Prudencia y de Rosamelia pues sí se puede identificar la agencia de estas mujeres. Entonces mi colaboración en este libro lo que pretende hacer es como plantear un itinerario para Prudencia antes de Escible, o digamos en el contexto de la escritura de Escible, porque como les comentaba, la historiografía se ha centrado únicamente en su campaña política de 1930, y al situarse únicamente en esa campaña, la han aislado, y este aislamiento no ha permitido establecer las relaciones de Prudencia con otras mujeres, también activistas, también sufragistas, que compartieron con ella coordenadas espaciales, temporales, y que casi todas estaban reunidas en la ciudad de Santa Ana, como vamos a ver en las siguientes, y que muchas también estaban afiliadas al Partido Unionista. Y aquí es importante ver cómo las mujeres podían afiliarse al Partido Unionista aunque no tuvieran derecho al voto, porque una de las ideas principales del Partido Unionista era alcanzar la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Muchos intelectuales unionistas estaban a favor del sufragio femenino, pero también hay una larga tradición en Centroamérica desde 1890 de activismo feminista en la lucha por la ciudadanía y a favor del sufragio, sobre todo lo que he podido yo encontrar hasta ahora en las fuentes en Honduras y en El Salvador. Y me parecía importante, ya que ella viaja con una amiga, precisamente visibilizar a las demás mujeres que en un contexto común con Prudencia imaginaron y escribieron en una sociedad en la que las mujeres podían ser libres en sus ideas y acciones y dueñas de su cuerpo y su porvenir. Y creo que lo del cuerpo es muy importante porque en ese momento hay mucha escritura sobre la maternidad deseada, el estatus de los hijos ilegítimos, y el acceso pues a la salud ginecológica, ¿no? Y bueno, a partir de esto, como había mucha escritura de estas mujeres, identificar a las redes de editores e impresores que tenían un ideario común con estas mujeres feministas, y fueron quienes publicaron sus escritos emancipatorios, y sobre todo a partir de algunos discursos de otras contemporáneas de Prudencia, encontrar que sí había un intercambio de ideas, por lo menos entre Centroamérica y México. Las mujeres se leían a sí mismas entre sí, se identificaban nombres, identificaban quienes estaban luchando a favor del voto o de la unión de Centroamérica en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, y qué conexiones tenían con las mexicanas, que es lo que estoy estudiando ahorita en
la biblioteca. La escritura de Prudencia es una escritura fragmentada y eso se puede comprobar no solo en Escible, sino en los dos libros posteriores, que son Inmortal Amores de Loca del 25 y Payaso Literario de 1928, pero también en estas escrituras fragmentadas está la idea de la visión, ¿no? De la visión, de la predicción, de la clarividencia, ¿verdad? Al ser ella una mujer que se reconocía como sibila y era medium, pero también es importante, creo yo, hacer énfasis que en ese momento la escritura unionista era mayoritariamente masculina. La revisión de los periódicos de esa época nos permite solo encontrar textos de hombres, textos masculinos en toda la prensa centroamericana. Sin embargo, algunas mujeres como Visitación Padilla en Honduras, Prudencia Ayala en El Salvador y Victoria Magaña de Fortín también en El Salvador, estaban publicando desde finales del siglo XIX artículos sobre la emancipación de la mujer que incluían las ideas de la Unión Centroamericana. Y la tradición de la escritura unionista también es una tradición ensayística. Hay unos ensayos fundamentales que son La enfermedad de Centroamérica de Salvador Mendieta, que tiene varias entregas a partir de 1910, y Rompiendo cadenas, las del imperialismo norteamericano en Centroamérica, de Vicente Sáenz en 1933. Estos son como las escrituras fundamentales del unionismo, que son escrituras ensayísticas, y luego hay alguna poesías y textos activistas de mayoritariamente estudiantes, obreros, funcionarios o científicos. Las mujeres en ese momento solo se dedicaban a hacer propaganda y pocos trabajos se dedican a la crónica, y uno de los trabajos principales sobre crónica unionista fue publicado hasta 1939, aquí lo pueden ver, Mis peregrinaciones por Centroamérica en aras del ideal de unionismo, ¿no? Mis prisiones y peregrinaciones de Joaquín Rodas Mexicano. Sin embargo, el texto de Prudencia es una crónica, por tanto yo pienso que más que inscribirse ella en la crónica unionista, es posible pensar que ella fundó la crónica unionista como un género de escritura. Y dentro de este género de escritura, ella logró introducir la adivinación dentro de sus visiones políticas, cómo logró así llegar a los medios impresos a finales del 19, publicando sus predicciones políticas. Bueno, aquí ustedes pueden ver un diálogo en el que ella le está contando a su amiga Rosa Amelia sobre lo que le va a pasar. Ella antes de preparar el viaje, recibe una visita en su casa de una señora que va a una sesión para saber si el presidente Tomás Regalado va a volver a ser presidente de El Salvador, y en eso Prudencia entra en trance y no puede responderle a la mujer que la consulta porque lo que ve es que la persiguen unos lobos. La van a perseguir unos lobos y ella esto lo vincula a su viaje a Guatemala y dice que en Guatemala va a caer en manos de un tirano, pero está dispuesta a enfrentarse a ese destino, y luego se lo dice a Rosa Amelia. Rosa Amelia representa una parte más secular, ¿verdad? Entonces Rosa Amelia siempre le dice que no cree en eso, que deje de estar hablando de la adivinación, etc. Pero creo que es importante también mirar cómo logra ella introducir también su mediunismo dentro de este texto político. Bueno, hay otras cosas que hay que identificar en Prudencia en este texto y en sus actividades en ese contexto. Las genealogías y la sororidad y estas redes textuales que son redes feministas, aunque Prudencia nació en Sonzacate, que es del departamento de Sonsonate, es un departamento al lado de Santa Ana. Santa Ana es un departamento fronterizo a Guatemala. Bueno, hasta la independencia estos dos departamentos pertenecían a Guatemala, y en el momento en que Prudencia y su amiga viajan, era la ciudad más importante económicamente de El Salvador a causa del cultivo del café. Y también había una gran actividad del Partido Unionista Centroamericano en Guatemala. Las principales conferencias del partido desde la década del 10 hasta la década del 40 se realizaban en Santa Ana, y también en Aguachapán.
¿verdad? Entonces estos departamentos fronterizos con Guatemala tenían unos ires y venires de activistas unionistas y en estas actividades están inmersas Rosa Amelia, Prudencia y otras mujeres. Esta foto que traje para compartir es la foto del Teatro de Santa Ana, que Santa Ana tuvo un teatro nacional antes que San Salvador, que era la capital del Salvador. Y los últimos investigaciones que yo he estado haciendo sobre mujeres artistas visuales, pues hay mujeres que intervinieron en la pintura del Teatro de Santa Ana. La principal es una pintora que se llamaba Luz de Salgado, pero no tiene crédito, ¿verdad? Entonces, para mí era importante también compartirles el teatro porque las mujeres también pintaban, las mujeres enseñaban a pintar también en las casas y el activismo de las feministas santanecas y de Aguachapán estaba vinculado a crear estas escuelas de artes y oficios para que las mujeres pudieran tener ingresos propios. Había muchas escuelas de artes y oficios, bueno, había en México, en Ciudad de México, en Monterrey, en Yucatán, en Guatemala, pero digamos en El Salvador todavía. A finales del 19 no se había fundado esta escuela y logra fundarla Victoria Magaña de Fortín, que fue presidenta del Comité Femenino Unionista de Santa Ana en 1920. Bueno, aquí es como estoy contándoles también como en Santa Ana, donde Prudencia creció, era un centro feminista y unionista, en el que había varias mujeres, algunas publicaban con seudónimos como Victoria Magaña de Fortín, que era Olimpia, Prudencia publicaba con el seudónimo de Esperanza de la Espiga, y había otras como Josefina Peñate que no utilizaban seudónimos, ¿verdad? Entonces era un espacio de mujeres pensadoras que podían publicar, que daban discursos en los teatros, que entraban y asistían a las convenciones unionistas, que tenían espacios discursivos en las sesiones unionistas, pero además Prudencia introduce varias estrategias que ahora reconocemos como estrategia feminista, ¿no? La genealogía se reconoce como una estrategia feminista de los años 60, la autohistoria es una estrategia feminista creada por Gloria Saldúa, de este feminismo decolonial, transfronterizo, entre las fronteras, pero también algo así como el collage escritural, es algo que Prudencia introduce al publicar diversos textos de varias cosas en un solo libro, porque ella escribía muchísimo y cuando ella publica Esible en Payaso Literario, antes de publicar Esible, ella cuenta su genealogía, cómo su madre fue un personaje importante dentro de la actividad política de Santa Ana y fue parte de la Revolución de los 44 en 1894, cuando ciudadanos de Santa Ana se opusieron al gobierno del presidente Carlos Ezeta. Participaron muchas mujeres, hay mujeres registradas en el diario oficial y Prudencia recoge unos diálogos con su madre y comenta que su mamá peleó ahí y también su hermana mayor, Catarina Ayala, y aquí abajo hay una cita de su madre que Prudencia recoge y publica como esta forma de collage y de autohistoria que les comento. Y aquí su mamá está contando de otras mujeres que participaron, porque cuando Prudencia finalmente en el 30 se lanza, empieza su campaña y su solicitud para inscribirse como candidata a la presidencia, se basa en esta genealogía para decir las mujeres han tenido participación política, mi mamá es una de ellas y no han sido reconocidas como ciudadanas. Y bueno, también quisiera reconocer a Prudencia como escritora y costurera, porque es muy importante situar dónde estaba Prudencia. Estaba en el sector obrero, ¿verdad? Cuando en el sector obrero, y muchas mujeres también eran maestras y costureras y eran estas las que se vinculaban al Partido Unionista Centroamericano, y porque había un sector obrero en el Partido Unionista. Y la gran diferencia de las mujeres dentro del Partido Unionista, a diferencia del Partido Liberal o conservador, era
pues la enunciación y la profesionalización de la escritura, y que tenían el derecho discursivo, digamos, tenían el derecho de participación, ya no eran mujeres subalternas a los hombres, eran mujeres que estaban en redes, ¿verdad? Ya fueran como escritoras o como obreras, y Rosamelia también durante todo este periodo activista de las décadas del 10 y del 20, ella trabaja con las costureras en la lucha por los derechos civiles. Hasta 1947 he encontrado yo que ella está trabajando con la Unión de Costureras del Salvador. Y bueno, luego al ser deportadas, Prudencia publica una carta que está en Estible también. Ella publica una carta en la que dice que no es política, y fueron liberadas de la cárcel en noviembre y volvieron a El Salvador por vapor, ¿verdad? Ellas salieron a caballo, pero regresaron por barco. Y al final el libro es una recuperación y combinación de varias escrituras. Primero están en las visiones de Prudencia anteriores al viaje, luego hay una escritura de la cárcel, hay una escritura del viaje que se la quitan en la cárcel, le quitan lo que ella ha estado escribiendo, le quitan sus papeles, pero hay un momento en el que le llevan papel, porque ellas han estado pidiendo papeles para escribir, y ella empieza a escribir ahí parte de lo que les ha ocurrido, y cuando regresa a Santa Ana, escribe la crónica completa en diciembre del 19, y ya en enero está circulando a modo de folleto. Siguiendo con esta metáfora de Prudencia y Rosamelia vinculadas con las obreras textiles, yo creo que Estible es tejido y es costura, porque ayuda a surcir una trama rota de la biografía de Prudencia Ayala, aquella que estaba deshilada entre la construcción mítica de la Prudencia medium y de la Prudencia candidata presidencial, y la forma de despreciar o de pasar por alto el activismo unionista dentro de su biografía, y sobre todo la que ella tejió con otras mujeres a su lado, la que tejió con sus pares, y la que la llevó a sentirse impulsada para luego hacer una candidatura presidencial. En mi participación en el libro, yo cierro con unas ideas, con unas conclusiones sobre una tentación predictiva sobre Prudencia Ayala. Esta es la Prudencia Ayala que es estudiada mayoritariamente, la que tiene bordado el escudo de El Salvador en su campaña política, que yo no dudo que ella lo haya bordado porque era costurera, y la que fue tildada de loca, ¿verdad? Sin embargo, hay otras muchas prudencias, la prudencia medium, la prudencia activista, la prudencia a favor de los derechos de las obreras, y yo creo que tenemos que mirar todas las facetas de Prudencia Ayala y no caer en la tentación de la predicción, porque la que hacía predicciones era Prudencia, era la que tenía el don profético, y casi todas las escrituras tienen una forma de adelantarse a Prudencia, o sea, empiezan con Prudencia haciendo medium y de inmediato ya es candidata presidencial, pero faltan 30 años, necesitamos saber qué ha ocurrido en esos 30 años de Prudencia, y es lo que varias investigadoras, no solo yo, pues nos estamos dedicando a hacer, y creo que publicar Estible es un gran paso, ¿verdad? Es uno de los elementos que nos va a permitir llegar a comprender a Prudencia en su contexto y en sus redes, porque sí tuvo redes. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Les agradezco mucho su atención, y espero que quienes tengan acceso al libro pues puedan disfrutar la escritura de esta mujer y también apoyarse en los textos que la complementan. Muchas gracias, Elena. Elena, si puedes dejar de compartir la pantalla para... Yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que puedan publicar preguntas o comentarios en la misma página de Facebook, pero me gustaría comenzar con una pregunta que tengo, y mientras presentabas también estaba aprendiendo muchísimo de ella, que no había escuchado su trabajo. Fascinante, una mujer que estuvo muy adelante de su tiempo, y que obviamente proponía un rol público y político para las mujeres en un tiempo en que se les quería mantener en el mundo privado, ¿no? Como esposas, madres y amas de casa. Si sumas a eso su agenda política como feminista,
si sumas que ella fue una mujer afroindígena y obrera, la verdad, las cartas estaban echadas en contra de ellas en ese tiempo, ¿no? Obviamente. Yo quiero preguntarte como historiadora mexicana, si pudieras comparar la situación de México en ese tiempo, habría tenido los mismos obstáculos que ella tuvo en El Salvador, y ahora una posición tal vez más optimista en el día actual, en este siglo. ¿Tú crees que tendría mucho más posibilidades de ser elegida tanto en El Salvador o en México? Bueno, yo como soy salvadoreña, mi contexto inicial es el del contexto de las mujeres en El Salvador. Sin embargo, quizá el contexto mexicano es un poco más difícil de pensar y situar a Prudencia, porque lo que está ocurriendo en ese momento es la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que es una guerra, que es una contienda. Y en Centroamérica las guerras, digamos que bajaron, las guerras centroamericanas, digamos que bajaron su actividad hacia 1898. Entonces, ese momento es un momento que ha sido estudiado desde el campo intelectual, porque es un momento de florecimiento en Centroamérica, de editoriales, de ideas, de circulación de libros, de fundación de partidos políticos, del movimiento antiimperialista. Entonces, ahora Prudencia sería una feminista interseccional, eso definitivamente, ¿no? Porque ella está intersectada por muchísimos vectores que se identificarían ahora como feminismo interseccional. No había hecho el ejercicio de pensarla en México. Sí me ha interesado hacer el ejercicio de saber con qué mexicanas tenían contacto las salvadoreñas, para saber más o menos las ideas que estaban circulando, que es lo que he estado encontrando ahorita en esta estancia, por ejemplo. Y hay algo muy importante que hablaba con un amigo antes de la presentación, es que Prudencia está muy decidida a llegar al sufragio y a que las mujeres puedan tener cargos políticos. Pero hay un gran sector del feminismo centroamericano, que está sobre todo en Guatemala, y un sector en Honduras, no completamente todas las hondureñas, que consideran que, en Costa Rica también, que consideran que no es necesario el voto, que es mejor volver obligatoria la instrucción. Y entonces este debate, la separación entre el derecho a la educación o el derecho a la instrucción, como se decía en ese momento, y el derecho al voto, es un debate que va a durar 30 años en Centroamérica. Hasta que las mujeres alcanzan el voto en Honduras en el 58, todavía entre ellas mismas siguen discutiendo: queremos votar o queremos educación, queremos instrucción o no queremos. Y hay mujeres que empezaron la lucha en la década de 1890 en Honduras, que están vivas en el 58 todavía, que sí logran llegar al sufragio. Otras mueren por la dictadura, por el exilio o por la edad también, pero que eso va a estar muy dividido. En cambio, yo siento que Prudencia tenía muy claro, y había muchas mujeres y hombres que la seguían, porque hay comités que la apoyan en todo el país. Hay comités pro Prudencia ya. El MUPI tiene los archivos de los comités en Cojutepec, en Zacatecoluca, en Santa Tecla, en San Salvador, en Santa Ana, que la están apoyando. Lo que pasa es que no tiene derecho a postularse. Pero digamos, ella es como muy radical en el sentido del sufragio, pero la discusión de las colegas estaba también vinculada a la instrucción. Prudencia muere en el 36, pero en el 39 Maximiliano Hernández Martínez reforma la Constitución del 86, que era contra la Constitución con la que Prudencia presentó su solicitud, para que las mujeres tengan derecho al voto. Y la reacción de las salvadoreñas exiliadas o que estaban viviendo fuera del país era que las mujeres no debían votar, porque ese voto era para facilitar el camino de la dictadura y para que los hombres les dijeran que votar. Entonces estas mujeres insistían: no voten, lo que necesitamos es educación, y de hecho no lograron, no votaron. No sé si eso respondió o enredé más como él. No, eso ayuda mucho a entender el contexto. Gracias. Tenemos una pregunta del público. Víctor Entrepuertas nos dice: hola Elena, gracias por tu presentación y por levantar las historias de las mujeres centroamericanas. Pregunta: ¿existen fuentes que indiquen si Prudencia dio algún comentario u opinión sobre los acontecimientos de 1932 y el martinato?
¿Tienes información de esto? Lo que yo he revisado en el MUPI no me permite hablar del 32, pero sí me permite hablar del martinato. Porque el MUPI, como el archivo del MUPI no es el archivo total de Prudencia, sino es lo que ella guardó, que ella había publicado y le entregó a su familia. Y los libros que ella publicó en el 28 y el 24, pues son selecciones también de lo que ella publicaba. Lo que yo encontré es que en el 34, sí, tiene razón, Sonia Tica. Claro que sí. Lo que Prudencia publica en el 34 es que están deteniendo algunos estudiantes por oponerse a las ideas del presidente, porque ya el 34 es la segunda reelección de Hernández Martínez. Entonces ella sí publicó sobre eso. Le pide a Hernández Martínez, le hace una carta abierta en el Diario de Occidente o en el Diario de la Época, ahorita no recuerdo cuál periódico, le hace una carta abierta, le escribe una carta abierta y le pide que libere a los estudiantes. Entonces ella sí estaba al tanto de las actividades represivas de la dictadura, pero yo hasta el momento no podría hablar del 32. Sin embargo, Sonia Priscila Ticas, que está acá, que acaba de enviar una pregunta y que ha hecho un maravilloso trabajo sobre Prudencia Ayala, bueno, tal vez ella sí podría comentarnos si ha encontrado alguna vinculación. En lo que yo he estado explorando hasta ahorita, no he encontrado directo con el 32. Y es algo como bien importante y que es una pregunta que resuena mucho porque como Prudencia se autoidentificó como indígena al lanzarse como candidata, porque ella lanzó su programa de gobierno y publicó su periódico Redención Femenina en Guatemala. Entonces sí, como que es muy llamativo, ¿no? Como querer saber si ella se pudo pronunciar o no porque se autorreconocía como indígena en este contexto en el que autorreconocerse, como usted bien decía, Paloma, era adverso, ¿no? Bueno, y para cerrar tenemos un comentario de Sonia Ticas que dice que habría que comentar sobre el tema de clase en relación a otras mujeres unionistas y escritoras de clase alta como Victoria Magaña de Fortín. ¿Qué te parece? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que es como muy evidente el tema de clase entre las mujeres unionistas, porque Rosa Amelia, Josefina Peñate, que no necesariamente podríamos decir que hizo actividad unionista, pero que sí traza una genealogía de las mujeres que están luchando por el voto. En el 28 hace un texto sobre eso y todas esas mujeres son unionistas, ¿verdad? Entonces Josefina estaba en contacto con mujeres unionistas. Yo creo que sí es bien evidente la diferencia de clase en Santa Ana, pues, o sea, porque Victoria Magaña de Fortín, como bien dice Sonia Priscila Ticas, es una intelectual santaneca, está casada con un político y cafetalero y ella está desde otro espacio hablando sobre los derechos de las mujeres, y lo mismo pasaba en Guatemala, es lo que he encontrado hoy que vine en Benson. Las mujeres guatemaltecas estaban en otros espacios pensando sobre las mujeres, aunque hay como una forma de coincidir en ciertos derechos, las formas de pensarlos y de luchar por alcanzarlos son bastante diferentes, ¿no? Precisamente hay una, ¿cómo es? Hay un clasamiento, hay una forma de estar enclasada, que es la que les dice desde dónde pensar. Yo creo, sin embargo, que las obreras y las maestras del Salvador y de Honduras son bastante interesantes porque tienen las ideas que podríamos decir que son más radicales que las de las élites. Gracias, Elena. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos contaras en 2 o 3 frases cuál es tu reacción a las colecciones de la Benson para tu investigación. ¿Qué te parecen? Bueno, esta es mi segunda vez en la Biblioteca Benson y siempre me parece como un momento fascinante poder estar aquí. Siempre me parece que es fascinante poder estar aquí, pero siempre me hace pensar un poco en que tenemos que salir de Centroamérica para pensar Centroamérica, y es algo que yo no quisiera, ¿verdad? Quisiera que las ideas circularan, que los archivos
se conservaran en Centroamérica para que fuera más fácil también reconstruir la historia de la región. Y la segunda es que yo valoro mucho la colección de Taracena Flores, porque me parece que para el periodo que yo trabajo en mi tesis y que ahora me estoy acercando con las sufragistas centroamericanas, me parece que es un fondo fascinante y es un fondo que tiene como fuentes que no pensábamos que podíamos encontrar. Y bueno, nada, como estoy muy agradecida con las colecciones y el tiempo no alcanza, el tiempo no alcanza en la estancia para seguir con los proyectos. Muchas Bueno, gracias. es un placer recibirte a nombre de Lilas Benson. Esperamos que tu investigación sea muy fructífera. Y muchas gracias por tu tiempo y por tu investigación. Muchísimas gracias, Paloma, Teresa, y a las personas que nos acompañaron, y muchas gracias a la Biblioteca Benson por permitirme estar en esta estancia. Gracias.